Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Un saludo cordial para toda la audiencia de Prediquemos, su podcast sobre predicación, liderazgo y teología pastoral. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Yadetsi Rodríguez, quien es profesora de homilética y teología pastoral en el Seminario Sudamericano, Semisud, en Quito, Ecuador. Y vamos a escuchar esta fascinante entrevista después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Yadetsi, que Dios le bendiga, qué bueno tenerla en nuestro programa Prediquemos. Y quiero empezar pidiéndole que usted se presente, que nos diga un poquito de usted y que nos explique cómo llegó a la fe de Jesucristo. Muchas gracias, doctor Pablo, por esta invitación. Realmente me honra por esta oportunidad. Gracias también por la oportunidad de presentarme. Soy Yadetsi Rodríguez, venezolana, pastora y teóloga. Trabajo actualmente en el Seminario Sudamericano, establecido en Quito, Ecuador, que es un seminario dedicado a la teología para líderes y siervos en América Latina, y por eso vivo en Quito, Ecuador, desde hace ya 20 años. Fui estudiante de este seminario y ahora profesora a tiempo completo en el mismo. Mis áreas de especialización son en teología práctica, en homilética, liturgia y Nuevo Testamento. ¿Cómo llegué a la fe? Bueno, es una historia bastante interesante. Llegué a la fe gracias a mis padres cuando yo tenía 4 años de edad, más o menos. Ellos llegaron a la fe a una iglesia pentecostal, en una iglesia pequeña que estaba en formación aún en esos tiempos. Ellos comenzaron a enseñarme la importancia de leer la Biblia, de participar en los servicios o liturgias de la iglesia. Los recuerdo a ellos claramente predicando, enseñando, atendiendo a la gente. Pero en mi caso, aunque ellos llegaron a la fe cuando yo tenía 4 años, a los 9 años tuve que hacer esa oración yo misma donde reconocía a Dios en mi vida y donde le decía que yo quería servirle de una manera muy personal. Y desde entonces comencé a servir en la iglesia en distintas áreas, con adolescentes, jóvenes, como músico, como maestra de escuela dominical. Y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida e intento seguir en lo que Dios me ha llamado. ¿Y cómo empezó a predicar usted, Yadetsi? Bueno, yo comencé a predicar cuando tenía como 14 años, cuando fui líder de los jóvenes de mi iglesia local.
y el pastor que tenía en ese tiempo pedía que como líderes debíamos predicar. Él era un pastor con un corazón muy, muy pastoral, dedicado al discipulado, al estudio de la Biblia, muy preocupado por los miembros de su congregación. Y lo poco que yo sabía de predicación era lo que había escuchado de mis pastores y también de mis padres, con lo que yo predicaba, pero sin muchos conocimientos hermenéuticos y homiléticos. Pero luego entré a estudiar el Instituto Bíblico en Venezuela, era un programa internado, y recibí la materia de homilética. Recuerdo que de manera muy chistosa el profesor me dijo que tenía que predicar y como requisito tenía que hacerlo sí o sí. Así que ese día me preparé y cuando estuve frente a mis compañeros prediqué como 3 minutos y luego me fui a llorar a mi cuarto ese día y dije, nunca más voy a predicar. Y después de un tiempo ya predicaba en cultos unidos del distrito hasta el punto de que mi primera experiencia después de mi iglesia local fue predicar fuera de mi ciudad en un culto que reunía a las iglesias de todo el distrito debido al nombramiento oficial de un pastor para esa iglesia. Obviamente estaba nerviosa, no tenía los años ni la experiencia, pues tenía como 17 años más o menos. Pero recuerdo que prediqué en el texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Creo que ese texto, antes de ser predicado, me había predicado a mí misma. Creo que fueron maravillosas experiencias, las recuerdo con mucho gozo y hasta con nostalgia. Siempre agradecida de Dios, ¿no?, por esas oportunidades. ¿Y quiénes fueron los modelos, las personas que influenciaron tus primeros pasos en el ministerio de la predicación? Ya mencionaste a quién fue tu pastor, pero si hay alguna persona que quieras destacar, este es el momento. Mis primeros ejemplos creo que fueron mis padres. Mi padre siempre tuvo la habilidad para desarrollar sermones y tenía hasta ahora tiene mucha facilidad de palabra. Muy queridos para mí también, recuerdo a mis pastores, que durante mi niñez y adolescencia tuve la oportunidad de escuchar como a unos 3 o 4 pastores que pasaron por mi iglesia, pero en ciertos tiempos, ¿no? Puedo recordar al pastor César Linares, al pastor Rafael Acosta. También puedo recordar a mis profesores en el Instituto Bíblico, como el profesor Tulio Montoya. Y luego cuando ya vine al seminario, al Semisud, a estudiar a profesores y líderes denominacionales como Roberto Rivera, por ejemplo, Roland Bank. Y debo mencionar que cuando yo aún era estudiante del Semisud, también usted vino acá a dar un curso de homilética, así que desde ahí también se convirtió, digámoslo así, en un modelo a seguir. Luego algunos referentes, ¿no?, en América Latina, como Billy Graham, un gran predicador. Y en mis lecturas también puedo recordar algunos de ellos, como los predicadores Spurgeon y Arrastía, que hasta ahora pues siguen siendo modelos. Ya mencionaste algunos libros importantes en tu formación. ¿Algún otro que quieras destacar? Sí, específicamente el de Teoría y Práctica de Arrastía. Me parece a mí que es un buen libro. De hecho, Arrastía es uno de los autores y predicadores más conocidos y respetados en nuestro medio, un estudioso obviamente de la predicación. A mí me gusta mucho este libro porque habla de la centralidad de la predicación y de ese nivel emocional, ético, de los círculos teológicos en la predicación. También me gustaría mencionar que ha sido bastante importante el libro de Orlando Costas como Comunicación por medio de la predicación, algo antiguo, sí, obviamente, pero que yo siempre trato de regresar a él, ¿no? Y hasta ahora me gusta mucho y uso el libro de Principios de Predicación de Pablo Jiménez, especialmente los artículos que hablan sobre predicación u homilética narrativa, pues me encanta mucho y me identifico bastante con este tipo de predicación. ¿Y cómo definiría Yadetsi Rodríguez el estilo de predicación de Yadetsi Rodríguez? ¿Cómo predica Yadetsi Rodríguez? ¿Cuál es su estilo? Buena pregunta. Bueno, sobre mi estilo, creo que me inclino más por los sermones expositivos, pero también con una mezcla con narrativos, algo así sería. Y aunque son expositivos narrativos, siempre me gusta mantenerme en el texto
y ver mucho, estudiar mucho todo el tema del contexto histórico de estas historias. Me gusta que los sermones sean en un estilo de diálogo, pero con mucho sabor contemporáneo. Que sea un sermón relevante a nuestro contexto, que surja de las necesidades propias, ¿no?, de la comunidad, y que se considere la exégesis de los tiempos en los que vivimos hoy, con un lenguaje obviamente muy propio, muy sencillo, muy entendible, pero considerando siempre nuestra sociedad latinoamericana. En términos de textos bíblicos y temas, todos tenemos un canon dentro del canon. ¿Cuáles son tus textos bíblicos favoritos y cuáles son los temas que privilegias en el púlpito? Siempre vuelvo al Sermón de la Montaña. Este sermón siempre es práctico para mí. Nos invita a la justicia, al amor, al prójimo. Es un discurso que nos llama a una vida totalmente diferente. También vuelvo siempre a Isaías 58 sobre el verdadero ayuno, que no consiste en una religiosidad, sino romper más bien la injusticia, compartir el pan, socorrer al semejante, una práctica de una vida digna y justa. No quiere decir que yo siempre estoy predicando de esos textos, ¿no? Pero sí trato de recordármelos a mí misma, siempre como predicadora. Me gusta siempre hablar de temas que realmente apelen a la transformación de nuestra congregación, pero que también apelen a ese sentido del pastoreo, del consuelo de Dios, más por los tiempos difíciles y convulsionados en los que vivimos. ¿A quiénes consideras hoy como personas influyentes en la teoría y práctica de la predicación en el mundo de habla hispana? Yo pienso que hay sobre todo pastores que pienso que están haciendo una labor muy relevante, especialmente con las generaciones emergentes, y que ellos deberían ser considerados en este tema del arte, de la predicación. También considero que debe tomarse más en cuenta, por ejemplo, instituciones que están haciendo una labor bastante relevantes a través de algunos escritos, artículos que están siendo publicados y que son revistas que están siendo exclusivamente basadas en la homilética e incluso la liturgia, y que se están abriendo nuevos campos, nuevas sociedades, como esto de las sociedades homiléticas que hay. Incluso ahorita se está hablando de una sociedad homilética para América Latina, que eso me parece a mí bastante relevante. A juicio de la profesora Yadetsi Rodríguez, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene la iglesia hispanoamericana en lo que respecta al arte cristiano de la predicación? Tengo varias preocupaciones en realidad en relación al púlpito. Una de ellas es el trabajo hermenéutico y exegético del texto. El cómo nos seguimos manteniendo fiel a ese texto bíblico. Que el texto sea liberador y no para opresión. Que los auditorios de hoy obviamente entiendan el verdadero significado de lo que el texto nos quiere decir, porque los auditorios que tenemos hoy en día no se conforman con escuchar cualquier cosa, quieren profundidad, tienen curiosidad, sobre todo estas nuevas generaciones. Y además de una exégesis de los tiempos que vivimos, política, social y culturalmente. Por otra parte, me pongo a pensar y me preocupa que no se toquen temas que realmente son importantes y relevantes en nuestro hoy, y que no se tocan por miedo a lo que se tiene que decir, ¿no? Y que no se comprometa realmente el mensaje. Y por último, creo que me preocupa bastante el tema de la encarnación de la predicación, el vivir lo que se predica. Hay que volver, yo creo, a ese modelo de predicación, la predicación testimonial. Logros y desafíos. Yo creo que uno de mis logros ha sido permanecer predicando en mi iglesia por estos últimos 7 años. Y agradezco obviamente a la iglesia y a Dios también por darme esta oportunidad.
También seguí como profesora de homilética ya por muchos años e influenciar a muchas generaciones que han pasado por mis aulas en el área de la predicación. Eso para mí ha sido bastante importante y creo que ha sido un buen logro. Y también que por la misericordia de Dios, predicar en diferentes auditorios dentro y fuera de América Latina, solo creo que lo he logrado por la mano de Dios. Que uno de mis grandes desafíos, el qué decir frente a situaciones que se presentan, como por ejemplo en mi país, Venezuela, desde una situación política y social ahora en la que está sumergida Venezuela. El saber qué decir, el saber cómo pararme allí ante un púlpito cuando me invitan y decir que tiene Dios realmente en tiempos de tanto conflicto, ¿no? Y seguir descubriendo, yo pienso, ese carácter de apoyo y de consuelo que se encuentra a través de la predicación. En términos de investigación, uno de los temas que has trabajado es el tema de la predicación pentecostal. Sí. ¿Nos puedes hablar de los temas tuyos de investigación y si tienes algunas publicaciones que quieras recomendar? Así que de tus publicaciones y temas de investigación, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, gracias, doctor Pablo, realmente por esta oportunidad de poder decir algo sobre mis escritos. Creo que recién estoy comenzando en esta noble labor como escritora, especialmente en el área de homilética, y estos escritos han sido producto de conferencias a las que me han invitado para disertar sobre un tema en particular. Hasta ahora realmente está publicado un artículo sobre los principios de predicación pentecostal por la revista TIR Online de la Universidad de San Leopoldo. Hablo sobre algunos principios teológicos, algunos principios bíblicos, incluso históricos de la predicación pentecostal. También hay otro artículo publicado ya en el libro Desafíos Pastorales para el siglo XXI sobre la santidad en la predicación misional y contemporánea, ¿no? Todo el tema del predicador y su santidad y qué es lo que involucra justamente esta santidad. Y está ahora por publicarse otro artículo sobre la predicación emergente que habla sobre algunos tips para la predicación a las generaciones emergentes. ¿Qué consejo le darías a personas interesadas en aprender a predicar o en mejorar su desempeño en el púlpito? Bueno, en primer lugar, profesor Pablo, agradecerle por esta linda oportunidad y poderme dirigir a estas personas interesadas en la homilética, en la predicación. Lo primero que tendría que decir realmente es que debemos seguir cultivando el tema de la predicación, y yo creo que para esas personas que están interesadas, nunca dejar el tema de la predicación a un lado, como tampoco que se queden con lo que saben o lo que han hasta ahora podido entender, comprender, investigar, sino que sigan en esa tarea de la investigación y del trabajo hermenéutico del texto. Y mi invitación a que se convierta en un predicador lector que esté al día con lo que pasa a su alrededor, especialmente en América Latina, teniendo un conocimiento bastante actualizado de la teología, pero también de la sociedad. Que no sea un predicador más, sino que sea uno que haga la diferencia con sermones frescos, pertinentes, a que sepa cómo estructurar sus sermones, pero que también sepa qué decir, porque creo que las dos hacen una combinación perfecta. Yadetsi, eres de las pocas mujeres que enseña predicación como disciplina en un seminario teológico. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a la mujer que desea estudiar teología y que se enfrenta quizá con algunos tropiezos, particularmente cuando su denominación no la apoya o su movimiento no la apoya? ¿Qué le puedes decir al resto de las mujeres interesadas en el campo de la predicación? En primer lugar, que crean en ellas mismas, en el potencial, en los dones, en el llamado que Dios les ha hecho. En segundo lugar, que sean mujeres valientes realmente, porque este llamado especialmente a las mujeres es para valientes, justamente por todo el concepto machista androcéntrico
que está a nuestro alrededor hasta el día de hoy. Que caminen de la mano de Dios, que se preparen en el área de la homilética, que se preparen en el área de la teología, que confíen realmente y saquen el potencial que ellas se tienen, que entiendan que lo que hacen no lo hacen para el hombre, lo hacen para Dios, y Dios les ha de recompensar y les ha de honrar por lo que ellas han de hacer. Y si alguna de ellas quiere dedicarse exclusivamente a la homilética, que le eche ganas estudiando, que escriba sermones, que predique con toda la pasión, sabiendo que el respaldo de Dios va a estar allí para ella y para lo que hace. Pues Yadetsi, muchas gracias por estar en Prediquemos. Vamos a compartir estas observaciones, esta entrevista, y estoy seguro que va a marcar un hito para muchas personas escuchar a toda una profesora de homilética por medio de nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Realmente ha sido un gusto poder conversar con usted, y realmente sí espero que esto pues sea de bendición para quien lo escuche. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.